Bueno, ahora sí, bienvenidos de vuelta a todos. Arrancamos con esta segunda parte eh, que va a estar destinada al abordaje integral y tratamiento del trastorno opositor desafiante. Eh, Como hacemos un breve repaso de qué estábamos hablando. El trastorno opositor desafiante es un trastorno de conducta que se manifiesta principalmente en la niñez y poquito en la adolescencia. Se caracteriza por un patrón persistente de comportamiento negativista, desafiante, desobediente y hostil hacia las figuras de autoridad. Entonces, las figuras de autoridad al oír esto, a no desesperar, la unión hace la fuerza, por eso el abordaje debe ser multidimensional y colaborativo. Ahí ponemos los ámbitos que tenemos que incluir, que serían terapeutas, sean psicólogos, psiquiatras y todas las otras especialidades que aporten al cuadro. Los padres, fundamental, por eso están en el centro los padres del niño y todo el equipo educativo que tiene que colaborar. Por eso son múltiples dimensiones y que colaboren entre sí. El tratamiento integral del trastorno opositor desafiante no solo se manifiesta a través de conductas, el tratamiento integral del trastorno opositor desafiante es esencial para abordar de manera efectiva las diversas manifestaciones del trastorno y mejorar la calidad de vida tanto del niño afectado como de su familia. Por lo que vamos a detallar algunas de las razones más importantes. La comprensión integral del trastorno hace que necesitamos, es todo lo que hablamos la primera mitad. Necesitamos comprenderlo, necesitamos entender cómo funciona el niño primero, cómo funciona su mente, por qué está enojado, por qué actúa como actúa, para poder empezar a trabajar en el tema. El tratamiento integral considera todos los siguientes factores que vamos a hablar. El enfoque multidisciplinario. La intervención puede involucrar a psiquiatras, a psicólogos, a terapeutas ocupacionales, educadores, trabajadores sociales. Cada uno de estos profesionales aporta su experiencia para desarrollar un plan de tratamiento más completo y efectivo. Se incluyen ahora en estos equipos los acompañantes terapéuticos, que los vamos a nombrar más adelante, que en los casos graves, en los que el niño realmente no puede regular su conducta y pone en riesgo a otros, se usa la figura del acompañante terapéutico y se lo suele incluir como parte de este equipo multidisciplinario. La educación a padres y cuidadores, que como decíamos, así como es la mitad de la causa del TOD, es la mitad de la solución también. Entonces es muy importante que estén incluidos, que estén asesorados y que estén contenidos, porque los padres y cuidadores de los niños con TOD suelen estar agotados, desbordados y necesitan mucha contención. Son un componente crucial del tratamiento integral, les ayuda a entender mejor el trastorno, a reconocer sus propias reacciones ante las conductas del niño y aprender estrategias efectivas del manejo y disciplina. Las terapias diversificadas son importantes también. Un enfoque integral puede combinar diversas modalidades terapéuticas, incluidas, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, la terapia familiar, las terapias de juego, y esto permite abordar el TOD desde diferentes ángulos y adaptar el tratamiento a las necesidades específicas de cada niño en particular. El desarrollo de habilidades sociales y emocionales. En el tratamiento integral se centra en enseñar habilidades sociales y emocionales al niño que pueden ayudarlo a procesar y a manejar sus emociones, reducir su descontrol impulsivo, mejorar sus relaciones con los demás y reducir el comportamiento oposicionista.
La prevención de comorbilidades, como decíamos, el TOD a menudo coexiste con otros trastornos como el TDAH y la ansiedad, y muchas veces puede evolucionar a trastornos del estado de ánimo. Entonces, un tratamiento integral aborda estas comorbilidades y evita que se agraven y que se retroalimenten una con otra. Entonces, eso asegura un enfoque más completo para el bienestar del niño. El apoyo escolar. La intervención en el entorno escolar es clave en estos casos. Un enfoque integral incluye la colaboración con maestros y personal escolar para implementar estrategias que ayuden al niño a manejar sus comportamientos en la escuela, lo que puede mejorar su rendimiento académico y su experiencia social. Este tipo de tratamiento integral necesita un ajuste y evaluación continua. Un enfoque integral permite ajustar el plan de tratamiento según cómo vaya evolucionando el niño y cómo vaya respondiendo a las diferentes estrategias que vamos implementando. Esto asegura que el enfoque sea dinámico y que se vaya adaptando permanentemente a las necesidades que van a ir siendo cambiantes en este caso y en todos los casos de niños con TOD. Influir sobre la mejora de la dinámica familiar es fundamental. El TOD no afecta solo al niño, afecta a toda la familia. Entonces, un tratamiento integral tiene que buscar mejorar la dinámica familiar y promover una comunicación abierta y efectiva, reduciendo el estrés en el hogar. Y bueno, la prevención de problemas futuros, al abordar el TOD de manera integral desde una edad temprana, se pueden prevenir comportamientos problemáticos en el adulto y problemas de salud mental en el adulto, lo cual va a favorecer un desarrollo más sano y más equilibrado. En conclusión, un tratamiento integral del trastorno opositor desafiante es crucial para ofrecer un enfoque holístico y efectivo que considere las necesidades tanto del niño como de su entorno familiar y social. Esto permite mejorar la calidad de vida y promover un desarrollo positivo a largo plazo. Como estamos hablando de llevar la contra, vamos a empezar por el final. Como dijimos en el primer bloque, solamente los casos más graves se recurre a la medicación. Solo se recetan medicamentos cuando ya el caso está prendido fuego, explotado, cuando ya no lo toleran más al niño ni en la escuela ni en la casa. Cualquier caso menos grave que esto se empieza por todo lo que vamos a nombrar después, por la parte de terapia psicológica, de intervención en la crianza con los padres, en las escuelas. Se llega a la parte farmacológica realmente al final, cuando el caso es gravísimo o cuando se dejó estar y llega ya detonado. Los medicamentos que vamos a recetar en estos casos no son tratamiento específico del TOD, no existe un medicamento para el TOD. Lo que vamos a tratar son los síntomas, específicamente la agresividad y la impulsividad. Que el niño sea opositor y que el niño sea desafiante, no hay medicación que lo corrija. No existe medicación para hacerlo menos desafiante, ni medicación para hacerlo menos opositor, ni menos negativista. Esto es algo totalmente del aspecto psicológico y del aspecto de un poco la decisión del niño y su manera de reaccionar frente a las circunstancias. Pero sí, la medicación sirve para bajar la agresividad y la impulsividad. Es decir, los medicamentos antiimpulsivos van a servir para que el niño pueda pararse y antes de reaccionar, frenarse, pensar, medir las consecuencias de sus actos, de lo que está por hacer y decidir si quiere seguir con su actitud desafiante oposicionista y tener las consecuencias que tenga, o si prefiere evitarse las consecuencias y no reaccionar. Le va a permitir decidir. Que lo que decida ya va a depender de todos los otros factores, ¿no es cierto? Pero es importante porque cuando están los padres tan desesperados con estos niños, con estas conductas que generan problemas en tantos ámbitos, vienen como muy esperanzados a agarrarse del tratamiento psiquiátrico
Algunos, otros vienen muertos de miedos y no quieren que mediquen a los hijos, obviamente. Pero es muy importante manejar las expectativas del adulto, tanto de los padres como de la escuela, ya que la medicación solamente le va a bajar la agresividad y la impulsividad, pero no hacer que el niño quiera obedecer. Eh, Obviamente también se medican las comorbilidades. Si el niño tiene ya, ya tiene afectada su parte emocional, ya está con demasiada intolerancia a la frustración, ya está angustiado, ya está triste por estar rechazado en todos lados y por estar siendo retado permanentemente en todos lados, se medica también la parte emocional. Si coexiste el cuadro con TDAH o con cualquier otro cuadro patológico, se medica el cuadro con el que coexiste, con mucho cuidado. ¿Cuáles son los principios básicos del tratamiento psicofarmacológico en niños y adolescentes? Primero, hacer una profunda anamnesis con los padres. En general, en las entrevistas citamos primero a los padres solos para que puedan contarnos todas las conductas problemáticas que tiene el niño sin que el niño escuche, porque si no estamos generándole nuevamente la situación de crítica, de sentirse que no sirve para nada, que genera todos los problemas en la casa, que él es el culpable de todo, y exponerlo a ese relato de los padres de toda la conducta genera iatrogenia, es decir, estamos generando un daño en el niño y pudiendo provocarle un cuadro o de más enojo o ya de una afección del ánimo. En esa anamnesis preguntamos todo lo que se nos ocurra, se pregunta todo lo que es, cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, cómo fue el desarrollo del niño, a qué edad caminó, a qué edad hizo esto, a qué edad hizo aquello, cómo fue todo su desarrollo. Se trata de hacer una historización del desarrollo del niño con respecto a su conducta. Se les pregunta a los padres sobre cuál es la personalidad del niño. La personalidad se ve desde el momento que nace. Se hace una historia de la pareja de los padres y una historia de cómo fueron los padres cuando eran chicos, sus modelos de crianza se preguntan, eh, los factores heredofamiliares, si hay algún familiar o alguno de los mismos padres con alguna patología psiquiátrica, diagnosticada o no. La anamnesis implica todo lo que es la realización de la historia clínica completa y tiene que ser bien exhaustiva. Se hace toda esa parte histórica, todo lo que puede hacer otras enfermedades del niño, cirugías, historias de consultas a hospitales, de enfermedades, de tratamientos, de medicación que hayan tomado. Y luego se procede a ir al síntoma por el que consultan. Se les permite hacer una descripción bien completa de toda la sintomatología del niño, se pregunta más como para obtener toda esa información. Y luego se pasa a la lectura de informes. Suelen venir con un montón de informes de la escuela, de otros profesionales, que puede ser la psicóloga, la psicopedagoga, la fonoaudióloga en el caso que tuviera algún problema del habla, de informe de todos los profesionales que puedan estar interviniendo. Se hacen exámenes complementarios, sobre todo si estamos pensando en llegar a medicar al niño. Hay que acceder a exámenes previos, se pide siempre una analítica general. Lo que más se cuida para descartar en estos casos es tiroides. Muchas veces el hipotiroidismo da bajo rendimiento escolar. El hipertiroidismo suele dar en niños muy alterados, nerviosos, con insomnio o muy exacerbados. Se pide análisis de posible parasitosis. Está descrito también que los parásitos producen trastornos de conducta en los niños. Se pide siempre electrocardiograma previo y electroencefalograma para descartar patología previa y después para control de efectos adversos en caso de que los mediquemos. Se pide una evaluación clínica del niño, no la hacemos nosotros, los psiquiatras no hacemos, no lo tocamos al niño nosotros,
pero pedimos que lo lleven al pediatra y que le hagan un control de pulso, de presión arterial y sobre todo de peso y estatura, eh, porque muchos de los efectos adversos son en la parte metabólica, endocrinológica y en el peso. Hay muchos efectos adversos sobre el peso. Entonces es muy importante saber con qué niño y en qué condiciones contamos para saber al momento de medicar qué medicación elegir y hacer los controles para cuidar que no le estén provocando efectos adversos. Recién después de hacer todo esto, vamos a la evaluación clínica del niño, pero la evaluación clínica psiquiátrica del niño. Es decir, que pasamos a escuchar al niño solo. Como les decía, la evaluación clínica del niño desde la semiología psiquiátrica es fundamental. Si el niño es muy chico, uno recurre a lo que pueda. Yo me tomo por ahí varias entrevistas para hacerlos entrar en confianza. Favorece mucho, como les decía, el estar metidos en su mundo, el hablar de los jueguitos. Cuando vienen más los que son opositores desafiantes, vienen muy reacios a hablar, muy cerrados. Muchas veces las primeras consultas quieren entrar con alguno de los padres, no quieren hablar, entonces hay que ganárselos. Ayuda mucho preguntarle qué jueguitos le gusta, qué youtubers ve, y si uno maneja el tema y le empieza a intercambiar y empieza a hablar, sueltan la actitud oposicionista y empiezan a comunicarse. A muchos niños les cuesta confiar en que uno realmente quiere escucharlos, están tan acostumbrados a que donde van van a que los acusen, que sienten que tienen que venir a defenderse de las acusaciones de los padres. Por eso hacemos por separado las entrevistas, para que no estén escuchando toda esa acusación, pero ellos de alguna manera saben o les dicen y vienen a dar explicaciones de por qué se portan mal. Entonces vienen muy desafiantes, muy contreras, muy a mostrarse como muy cancheros, como que ellos eligen ser así. Cuesta un montón correr, digamos, desarmar todas esas defensas para que el niño pueda abrirse y contar qué es lo que le enoja, qué es lo que le está pasando, qué es lo que está sufriendo, ¿no es cierto? Y poder posicionarse como que lo escuchen a él su queja. Son niños que en general recurren a la agresividad y a la violencia y a los gritos y a todas estas conductas disruptivas porque nadie les escucha su queja. Ellos escuchan todo el tiempo quejas acerca de ellos. Entonces, tener un lugar donde alguien les va a escuchar a ellos qué es lo que sienten, primero les cuesta un montón creérselo. Entonces, hay que hacer todo un ablandamiento previo para que el niño pueda contar. Una vez que eso se logra y que uno logra evaluar qué es lo que hay debajo de toda esa conducta tan disruptiva, podemos pasar a la elaboración del diagnóstico. Ahí, bueno, ya lo hablamos en el bloque anterior, la elaboración del diagnóstico en cualquier cuadro de niños es compleja. Todos vienen con problemas en la escuela de conducta y de rendimiento y problemas de conducta en la casa y en todos los ámbitos. Y diferenciar qué es un hilado muy fino. Requiere no solo de conocimiento, sino de mucha experiencia. Uno después de ver muchos niños, muchos, los va empezando a conocer y la experiencia hace que sea más fácil llegar al diagnóstico. Hay que descartar los diagnósticos diferenciales e identificar las comorbilidades, es decir, cuando presenta dos cuadros a la vez. Luego, lo que hace el psiquiatra es escoger el fármaco o los fármacos a utilizar y diseñar el esquema farmacológico. Es decir, en qué horarios va a tomar la medicación según en cuáles ámbitos tiene mayor sintomatología. Es todo un tema porque, como vamos a ver más adelante, muchos de los efectos adversos son sobre el tema de la sedación y la somnolencia. Entonces las dosis y los horarios tienen que ser muy finos, adaptados a cada niño para que no le perjudique el aprendizaje. Porque si lo tenemos muy tranquilo en el horario de la escuela para que no peleen y genere todo el conflicto, va a estar obnubilado y no va a poder prestar atención.
y le va a fracasar la parte escolar, entonces tampoco nos sirve. Eh, Además, cada niño responde de manera muy diferente a la medicación. Hay niños que hay que darles dosis altas y no se bajan con nada, y hay niños que con dosis mínimas, casi les diría homeopáticas, ya producen efectos adversos graves o sedación muy grave. Entonces es muy importante la paciencia, la expectativa del adulto, tanto de los padres como de los docentes. Uno como profesional no subirse a esa urgencia de lograr la estabilidad ya, sino tomarse todo el tiempo necesario para ir probando de a un fármaco por vez, por más que ya veamos que van a hacer falta más de uno. En psiquiatría, la medicación con varios fármacos que colaboren entre sí es muy común, es lo más común. Entonces, no hay que querer apurarse a medicarlo con varios fármacos a la vez, hay que probarlos de a uno para saber cuál es el que le produce tal o cual efecto, para ver la dosis a la que uno necesita llegar. Es un proceso largo, todo lo que les estoy diciendo es un proceso largo. Uno no llega al esquema justo en la primera entrevista ni por casualidad. Entonces hay que de entrada explicarle a los adultos que es un proceso que lleva tiempo y tomarse todo el tiempo necesario para dar con el esquema justo para cada niño. Hay que hacer una cuidadosa psicoeducación a los padres sobre la administración de los medicamentos y sobre el mantenimiento de los fármacos. Tienen que estar siempre fuera del alcance de los niños, siempre. Los niños son muy impulsivos, los niños con trastorno opositor desafiante son muy impulsivos, más que el resto, y son niños que sufren mucho la crítica permanente, entonces un pasaje al acto de hacerse daño no es raro de ver. Entonces, siempre, por las dudas, hay que decirles a los padres que tienen que mantener bajo llave la medicación, que los niños no sepan dónde está, que no puedan alcanzarla y que se la tienen que administrar, pero en la boca y ver que la traguen, porque el niño opositor desafiante muy frecuentemente no va a querer tomar la medicación. Y va a ser como que se la toma y la va a esconder en la boca y después la va a escupir y después de un tiempo siempre se los hacen ver a los padres y se lo hacen ver al psiquiatra, decirle, mi papá cree que la estoy tomando pero no la estoy tomando, porque muestran la actitud desafiante. Entonces, en general, si el niño es muy desafiante y manifiesta no estar de acuerdo con la medicación, se les puede dar molida, disuelta con dulce de leche o con miel o con algo para que la traguen bien. Yo soy más digamos, de la postura de ganarme al niño y de explicarle para qué le va a servir a él la medicación. No que es como un bozal que le ponen los padres y los docentes para que él se porte bien, porque si lo toman así, es una lucha el tema de la medicación. Yo trato de hacer una buena alianza con el niño para que él sepa que yo le doy la medicación para que le sirva a él, no para que le sirva a los padres, porque eso facilita muchísimo la adherencia al tratamiento. Es muy común que los padres digan, no, ya tiene que responsabilizarse y les dejen la medicación para que las tomen ellos, entonces hay que hacer mucho hincapié en esto, en la psicoeducación a los padres con respecto a la administración de la medicación. Ahí viene el trabajo con el niño y con el adolescente, la alianza y el lograr que el niño quiera, esté de acuerdo, y el consentimiento informado, que más allá de ser un requisito legal, es parte, digamos, de todo este proceso. Yo el consentimiento informado, más allá de que lo tengo ya impreso, lo leo con los padres y con el niño y les vuelvo a preguntar si han comprendido todo, les vuelvo a preguntar si tienen dudas, les hago hincapié sobre que ellos tienen derecho a preguntar sobre el diagnóstico, sobre la medicación, sobre los efectos adversos, todas las veces que sea necesaria y que los profesionales tenemos la obligación de responderle todas las veces que sean necesarias. Aprovecho el momento de la lectura y el firmado del consentimiento informado para trabajar toda esta parte. Si el niño ya es un poco más grande o si veo que va a servir para la alianza, lo hago firmar al niño también. En los adolescentes a todos les hacemos firmar el consentimiento,
pero en los niños chicos muchas veces uno también lo hace como parte de la alianza de que él quiera ser parte de su mejoría. En estos casos más que en otros es hasta muy productivo y muy importante hacerlo parte al niño de su tratamiento. ¿Qué es importante tener en cuenta antes de medicar o con respecto al tratamiento farmacológico? La edad mínima en la cual está permitido el tratamiento psicofarmacológico en niños es de 6 años. Recibimos muchísimos casos de niños muy chiquititos, pero 3 años, 4 años, salita de 4, salita de 5, que nos los mandan desesperados a medicar. Desesperados los adultos, ¿no es cierto? Y realmente es importantísimo saber que no se medica salvo casos de extrema gravedad. Por ejemplo, nos han llegado casos de niños que no duermen nada en toda la noche o casos muy graves. Pero aún así, cuando uno por la gravedad decide medicar antes de los 6 años de edad, no suelen tener respuesta. Porque el niño, mientras más chico es, tiene más inmaduro su hígado, y el hígado inmaduro es hiperactivo. Eso significa que uno les da la medicación y el hígado la saca de sangre rapidísimo. Entonces, niños muy chiquititos, en general no les hace nada. La medicación es como darles agua, pero en dosis altas puede dar efectos adversos gravísimos. Entonces, está muy desaconsejado dar medicación antes de los 6 años. Lo hacemos, como lo digo, en casos súper excepcionales y siempre con un profesional con mucha experiencia que sepa manejarse con prudencia y con cuidado, ¿no es cierto? Segundo, expectativa. Tanto los trastornos opositores desafiantes como los trastornos disociales suelen presentar muy escasa respuesta a la medicación. Es importante que lo sepan los adultos, que lo sepan los docentes, que no pongan su esperanza en el tratamiento farmacológico, porque va a ser solo un factorcito ayudante para bajar la impulsividad, pero todos los otros síntomas, la actitud opositora, la actitud desafiante, no responden a la medicación. Solo se medica en caso de agresividad e impulsividad, y los medicamentos que utilizamos son antipsicóticos y estabilizadores del ánimo. Entonces, solo en caso de afección severa de la vida diaria escolar o familiar, o social diría yo, porque también en el barrio, de jugar con los amiguitos, al hacer deporte, todos los ámbitos, cuando están muy, muy, muy afectados y ya el niño no es recibido en ningún lado, ya no lo quiere cuidar ningún familiar, ya está generando conductas de maltrato en los padres por el desborde que tienen, o ya están siendo expulsados de escuela, de gimnasio, de deporte, de los grupitos de amigos. En esos casos uno medica para minimizar el daño, digamos, la onda expansiva que genere este cuadro. Como les dije, lo que tratamos no es la enfermedad, no hay un tratamiento específico de esta enfermedad, sino que tratamos los síntomas más graves. ¿Cuáles son los medicamentos que vamos a dar? Principalmente antipsicóticos y antiepilépticos. ¿Por qué los antipsicóticos? Es muy importante aclarar esto porque muchas veces el docente, cuando le llega por algún motivo la medicación que el niño está tomando, lee antipsicótico, o el padre lee el prospecto y lee antipsicótico y dice: mi niño tiene una psicosis. Y no es así. Si bien el medicamento está clasificado como antipsicótico porque en dosis muy altas se usan para tratar la psicosis como puede ser la esquizofrenia o 1.000.000 de otras psicosis que existen, en dosis baja los antipsicóticos se utilizan para muchísimas patologías. ¿Por qué? Porque regulan la conducta, reducen la ansiedad, reducen la hiperactividad, reducen sobre todo la impulsividad y la agresividad, y son organizadores del pensamiento. Acá yo he puesto en la filmina para qué los usamos en el TOD, pero también los antipsicóticos en dosis bajas se usan, por ejemplo, en la depresión, porque actúan sobre el pensamiento, son reguladores del pensamiento, entonces
despejan todo lo que es pensamiento negativo, pesimista, desesperanzado, limpian mucho lo que es ideación suicida. Se usan mucho en pacientes con intención suicida y se usan mucho en pacientes ansiosos porque disminuyen todo lo que es el exceso de pensamiento en los adolescentes que te dicen que sobrepiensan todo el tiempo, que su cabeza no para todo el tiempo. Se usan mucho los antipsicóticos en dosis bajas. En los niños con autismo se usan porque también mejoran la conexión con el afuera, mejoran mucho la conexión con el ambiente. Entonces en niños con autismo también usamos antipsicóticos en dosis bajas. Pero bueno, en estos niños regulan la conducta, la ansiedad, la hiperactividad, la impulsividad y la agresividad. Y mejoran el sueño, porque muchos niños con TOD tienen afectado el sueño también. Entonces, en ese caso se indican en la noche porque dan sueño. Es un efecto adverso, pero muchas veces lo utilizamos. Es muy importante saber esto, porque de verdad pasa mucho que leen antipsicótico y lo asocian a que el niño tiene psicosis, y son medicamentos que usamos muchísimo en casi todas las patologías psiquiátricas. ¿Cuáles son estos medicamentos? Los más utilizados son risperidona, aripiprazol, haloperidol, quetiapina, olanzapina y levomepromacina. Hay muchos otros, pero estos son los que más utilizamos en niños. Si vamos a lo puntual de cuáles están aprobados por las asociaciones de cada país de drogas y alimentos, muy pocos están aprobados en niños. Las pruebas en niños son muy difíciles de lograr. Pero bueno, ya hay mucha publicación que asegura que son seguros para usar en niños, entonces los utilizamos. Siempre los que más resultados son los tres primeros en niños chicos: risperidona, aripiprazol y haloperidol, son los que dan mejor resultado. Y la levomepromacina es más sedativo, no tiene tanto el efecto de organizar la conducta, de organizar el pensamiento, pero sí baja bien la parte agresiva e impulsiva. Lo que pasa es que la baja y da sueño, entonces hay que regular mucho la dosis porque la levomepromacina es muy sedativa. La quetiapina y la olanzapina suelen hacer más efectos adversos. La olanzapina con respecto al peso y al metabolismo, por eso no suele ser muy elegida, porque no sirve de nada causarle al niño otra enfermedad como es la obesidad. Y la quetiapina, hay niños muy puntuales en las que les anda fantástico, la quetiapina no engorda, pero hay muchos otros niños que les hace el efecto contrario, que ya lo vamos a ver, que es el síndrome paradojal, que en lugar de calmarlos es como si les hubiéramos dado, no sé, una bebida energizante, porque se pasan de vuelta. Entonces, los que generalmente tienen mejor tolerancia y mejor respuesta son los tres primeros: risperidona, aripiprazol y haloperidol. Con respecto a los antiepilépticos, también nos pasa lo mismo. El nombre del grupo es muy desafortunado para lograr la adherencia al tratamiento, porque los niños, vienen los padres y te dicen, pero si no tiene epilepsia. Vienen los docentes y te dicen, ¿por qué le da un antiepiléptico? En psiquiatría los utilizamos muchísimo por sus efectos estabilizadores del ánimo, antiagresivos y antiimpulsivos. Estos no bajan la ansiedad, no regulan la conducta, no mejoran la organización del pensamiento. Todo eso lo hacen los antipsicóticos. Estos son puntualmente para los niños muy impulsivos. Hacen este efecto que yo les decía, de poder frenarse, medir las consecuencias y tomar su decisión. Si ellos quieren decidir seguir siendo posicionistas, lo van a seguir decidiendo, pero no les permite poder pararse y pensar, no actuar de golpe, ¿sí? Y bueno, en el caso de que haya también altibajos anímicos, estabilizan el ánimo. Son ácido valproico, que puede ser en forma de valproato de sodio o valproato de magnesio. Tiene sus diferencias mínimas uno de otro, pero no vienen al caso. Carbamazepina, que yo casi no la uso porque da muchos efectos adversos cardíacos sobre todo, y tiene
complicaciones que yo prefiero evitarme más en niños chicos, y la oxcarbazepina, que sí es muy noble, pero no es tan marcado el efecto antiimpulsivo como el valproico. En general el valproato de sodio es el que yo más uso en los casos de mucha impulsividad, de estos niños que ven todo rojo y no alcanzan ni a pensar y ya se mandan con el enojo, andan muy bien con ácido valproico. A ver, es muy importante poner en una balanza, por eso el dibujo de la balanza. Todos estos medicamentos tienen efectos adversos importantes. Si bien en dosis bajas y manejados por un especialista pueden llevarse de una manera segura, siempre a la larga o a la corta algún efecto adverso tienen. Entonces realmente hay que poner en una balanza los efectos adversos que pueden traernos los medicamentos frente a la gravedad de los síntomas. Realmente hay que balancearlo. La decisión de cuándo medicar y cuándo no es algo muy delicado, muy artesanal. No tenemos un análisis que nos diga, uy, sí, tiene más de 38 grados, hay que dar un antifebril. No hay nada así tan preciso. Es muy artesanal, muy del criterio clínico. Entonces realmente hay que saber decidir cuándo medicar y cuándo no. Va cargado del prejuicio o de la desesperación de los adultos que nos lo traen también. Hay algunos que vienen desesperados a pedir la medicación y hay otros que vienen con muchísimo recelo a la medicación. Entonces, bueno, es un trabajo permanente para lograr decidir cuándo medicar, cuándo no y con qué dosis y con qué potencia. Es tan malo medicar cuando no hace falta como no medicar cuando sí hace falta. Porque como decimos, las consecuencias de este trastorno son una onda expansiva. Termina trayéndole problemas graves en todos los ámbitos y haciendo que el niño funcione hasta como un discapacitado porque no tiene la capacidad de lograr nada en la vida por su trastorno. Entonces, realmente es muy importante esta balanza y ver cuándo hace falta medicar y cuándo no hace falta medicar. ¿Cuáles son los efectos adversos más importantes? No voy a ir medicamento por medicamento porque en estos dos grupos que manejamos, que son antipsicóticos y antiepilépticos, suelen ser en común los efectos adversos. El más frecuente es la sedación y la somnolencia. Como les decía, a pesar de ser un efecto adverso, a veces lo usamos, a veces usamos darles la medicación en la noche para mejorar la calidad de sueño. Hay que tener cuidado con la dosis al dárselos antes de una actividad intelectual o deportiva porque les va a bajar el rendimiento si nos pasamos de dosis. También el exceso de agresividad, de nerviosismo, de hiperactividad también les baja el rendimiento, por eso hay que dárselos la dosis justa que lo baje al óptimo de su funcionamiento. Si le damos de más ya les baja el rendimiento, si les damos de menos el nerviosismo les baja el rendimiento. Entonces es algo muy sutil y al ser tan diferente la respuesta en cada niño, es un permanente, por más que uno lo cita a lo mejor una vez al mes, es un permanente contacto telefónico con los padres para ver cómo va reaccionando. Otro efecto adverso frecuente es el aumento de peso y apetito, la sobrecarga hepática. Hay que tener cuidado sobre todo con los antiepilépticos, sobre todo con el valproato, la carbamazepina. Generan inflamación del hígado, generan hígado graso, luego de muchos años de tomarlos y en dosis altas. Entonces está indicado pedir enzimas hepáticas cada 6 meses o como mínimo una vez al año para ver que ese niño no se le está inflamando su hígado. En algunos casos que vemos que el niño empieza con vómitos y diarrea, pedimos antes las enzimas hepáticas porque hay niños que hacen hepatitis tóxicas o hepatitis medicamentosas en respuesta sobre todo al grupo de los antiepilépticos. Entonces en ese caso se nos limita muchísimo la capacidad de medicarlos. Otros efectos adversos son gastritis, cefaleas, la risperidona suele dar cefalea.
Alteraciones hormonales y metabólicas, la risperidona y la olanzapina suelen dar alteraciones hormonales y metabólicas, incluso pudiendo llegar a disparar diabetes eh, y a dar casos de obesidad grave. El aripiprazol, hay niños a los que les quita el apetito y hay que incluso sacárselos porque no comen nada, y hay otros a los que les aumenta el apetito. Es muy diferente en cada niño. El haloperidol, perdón, también genera alteraciones hormonales y metabólicas, pero en general lo que es risperidona y haloperidol lo hacen un poquito y la olanzapina lo hace muchísimo. El síndrome paradojal es el peor enemigo de los psiquiatras infantiles. Es muy común en niños menores de 10 años que hagan síndrome paradojal. Eso, como les explicaba, es que ante la medicación que se supone que es para calmarlos, para tranquilizarlos, hacen el efecto totalmente contrario. Parece como en Alvin y las ardillas cuando toman café, así. Se ponen como locos, se ponen el doble de agresivos, de hiperactivos, de nerviosos. Es muy común y se da en dosis alta. Por ejemplo, en mi experiencia, esto no está en ningún libro, en mi experiencia, con la risperidona yo puedo ir 0,1, 0,2, 0,3, pero si llego al miligramo, a 1 miligramo, disparan el paradojal. Entonces, en estos niños uno suele combinar a lo mejor 2 antipsicóticos diferentes en dosis bajitas, porque cuando llegas a la dosis de corte que les da el síndrome paradojal, ya se te dispara. Y bueno, los síntomas extrapiramidales son propios de los antipsicóticos, mucho menos frecuentes en los antiepilépticos, aunque también pueden producirse. Son cialorrea, que significa salivación excesiva, temblores, sobre todo de miembros superiores y de labios, se le ve mucho el temblor de labios, y contracturas musculares, que suelen ser de cuellos, de músculos masticadores y de los músculos de los ojos. Puede darse lo que son crisis oculógiras, que se les desvía un ojo para atrás y te dicen los niños que les duelen mucho. En general, para un tratamiento de un TOD es muy raro que se den estos últimos efectos adversos porque uno maneja dosis bajitas. En otros casos, en niños con casos muy graves, autismo grave, más retraso mental grave, más trastorno del control de los impulsos grave, que uno tiene que meter mucha medicación y en dosis altas, ahí se ven estos efectos adversos. Pero para un todo uno no va a dar esas dosis, entonces es muy raro de ver efectos tan graves. Con respecto a las comorbilidades, cuando vemos que el niño, además del TOD, ya tiene trastornos del estado de ánimo, recurrimos a los antidepresivos. Sea trastorno mixto de las emociones y la conducta, que es el más frecuente, o depresiones infantiles puras, que son muy raras de ver. Mejoran todos los síntomas emocionales y ansiosos. Mejoran mucho la tolerancia a la frustración, mejoran la irritabilidad, la tolerancia en general, hace que el antidepresivo hace que el niño ya no esté todo el tiempo aburrido, enojado, irritable, sino que esté más liviano, que las cosas no le caigan todas mal, que esté más llevadero, digamos. En niños menores de 10 años, casi todos los antidepresivos que usamos en adultos, a los menores de 10 años les hacen síndrome paradojal. Es decir, que los exacerban, los ponen irritables, nerviosos, agresivos. Entonces, en mi experiencia, por ahí van a encontrar muchos otros psiquiatras que opinen diferente, pero en mi experiencia andan mejor los antidepresivos tricíclicos, que ahí les he puesto la sigla ATC, estos, porque tienen mucho menos riesgo de síndrome paradojal. Yo en estos cuadros, cuando hay mucha sintomatología emocional, uso amitriptilina 25 miligramos, que es una dosis muy bajita, casi que esa dosis viene para las migrañas, porque se usa para las migrañas, pero en psiquiatría la amitriptilina en 25 miligramos suele mejorar mucho cuando hay mucha tolerancia a la frustración, mucha irritabilidad, este niño que está siempre quejándose, siempre aburrido, que le dan, no sé, 20 caramelos y viene enojado porque quería 21,
El niño que uno ve el componente emocional fuerte, con una amitriptilina de 25 miligramos en la noche, mejora muchísimo. Ya en niños mayores de 10 años y adolescentes podemos usar los IRS, que son inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, que son los que se usan en la depresión en los adultos, como sertralina, paroxetina, escitalopram. En caso de comorbilidad, se usan en caso de comorbilidad con trastornos depresivos, trastorno mixto de la conducta y de las emociones, trastornos de ansiedad. El tratamiento de base de cualquier trastorno de ansiedad son los antidepresivos. Entonces se usan mucho cuando hay comorbilidad con trastorno de ansiedad. Y trastornos de Tourette, que bueno, que me olvidé de nombrarlo en la primera mitad, pero es el trastorno de tics o trastorno de Tourette. Es otro cuadro con el que hay que hacer diagnóstico diferencial en todos los trastornos de conducta. Como otra comorbilidad tenemos el insomnio. En caso de insomnio se usa la melatonina. Es de elección, sobre todo cuando nos traen estos niños muy pequeños que son demasiado chiquitos para darles psicofármacos y que te dicen como que el síntoma más difícil es el insomnio. Entonces en estos casos empezamos con melatonina, que no es un psicofármaco, es la sustancia natural con la que el cerebro induce el sueño. Entonces es muy segura, no tiene efectos adversos, es de venta libre en cualquier farmacia. Entonces cuando el niño tiene insomnio y tiene el componente conductual, pero todavía no lo podemos medicar porque es muy chiquito, empezamos el tratamiento con melatonina. Cuando ya es más grande y el componente conductual es grave, medicamos el insomnio con los antipsicóticos porque todos dan sueño, entonces se dan en la noche y usamos ese efecto adverso como inductor del sueño. ¿Qué pasa cuando el niño tiene comorbilidad con TDAH? Ojo he puesto. ¿Por qué? Es más evidente el TDAH que el TOD. Entonces siempre llegan al diagnóstico del déficit atencional con hiperactividad antes que el diagnóstico del trastorno opositor desafiante. ¿Y qué pasa? Que si se los medica, sobre todo con metilfenidato, se ponen mucho más agresivos. Es muy importante ahí el ojo clínico del psiquiatra, la experiencia, porque si el niño tiene un TDAH puro, el metilfenidato le hace maravillas, le hace milagros. Entonces muchas veces hasta vienen, por eso he puesto acá el dibujo de Bart con el focusín, porque hasta vienen por ahí las maestras a decir que le demos lo que le dan a Bart en ese capítulo, porque sí, si el diagnóstico está bien hecho de TDAH, el niño se queda quietito, concentrado, presta atención, copia todo, es milagroso. Pero si lo que el niño tiene es otro cuadro, o tiene otro cuadro en comorbilidad con TDAH, el metilfenidato los pone muy agresivos, muy violentos y muy sacados de quicio. Los pone, pero que los vuelve mucho más hiperactivos y empeora el cuadro. En el caso del TOD puede pasar esto. En el caso de que haya una psicosis de base, ni les digo. A los pacientes con psicosis el metilfenidato los prende fuego. Entonces, bueno, mucho cuidado en estos casos. El tratamiento del TDAH, tenemos el metilfenidato y la atomoxetina. Yo ahí les he puesto un cuadro comparativo entre uno y el otro. Cuando tengamos dudas, siempre es más segura la atomoxetina porque no produce síntomas psicóticos, ni los activa, ni produce el efecto on-off, que es un efecto que tienen cuando se va el medicamento de sangre. Entonces es mucho más seguro. Cuando tengamos dudas de que haya algún otro cuadro de base, mejor utilizar atomoxetina que metilfenidato. Metilfenidato anda fabuloso cuando el cuadro es puramente atencional. Cuando ya hay conductas agresivas, es mejor evitárselo. Terminando con la intervención farmacológica, que sería la última a la que llegaríamos, pasamos a las terapias psicológicas. Hay muchas terapias psicológicas que pueden ser utilizadas en niños con TOD, pero vamos a focalizarnos en las que vemos que más nos sirven. La capacitación en habilidades parentales es fundamental, es la número 1.
ayuda a los padres a aprender estrategias efectivas para manejar el comportamiento del niño. Las terapias de interacción entre padres e hijos también mejoran la calidad de la relación entre padres e hijos mediante la enseñanza de técnicas de comunicación y de resolución de conflictos. Las terapias familiares involucran a toda la familia, suelen ir los hermanitos, si vive algún abuelito, algún otro familiar en la casa, y aborda la dinámica familiar que pueda estar contribuyendo al comportamiento desafiante del niño. La terapia individual en el niño es fundamental. Si no logramos que el niño quiera cambiar su conducta, va a ser en vano todo lo que hagamos alrededor. Suelen ayudar a desarrollar habilidades para manejar la ira y la frustración y a mejorar su comportamiento social. Y la capacitación en habilidades sociales, por lo menos acá se usan los talleres de habilidades sociales, lo suelen hacer en los centros terapéuticos. Los centros de rehabilitación suelen dictar talleres de habilidades sociales para niños. Son lindos porque los hacen con otros niños, entonces van en la misma interacción entre ellos, van trabajando sus habilidades sociales y suelen dar mucho resultado porque el niño no lo vivencia como algo tan paranoide, porque siempre, como decimos, este niño siente que lo llevan porque se porta mal, que lo llevan a todos lados porque se porta mal. Entonces, al ver que hay otros niños, ya por lo menos se corre de esa posición de ser el culpable de todo y baja un poco la guardia, y suelen servir este tipo de intervenciones. Con respecto a cuáles terapias existen en cuanto al tratamiento individual con el niño, las que resultan más útiles, por lo menos en toda la bibliografía, son la terapia cognitivo-conductual, la terapia de juego, la hora de juego psicoanalítica, sería como la escuela psicoterapéutica, casi diría opuesta a la cognitivo-conductual, pero a través del juego el psicoanalista va pudiendo meterse en la vida del niño y generarle cambios en su conducta a través del juego. Las terapias del manejo de la ira, las terapias de habilidades sociales, como decíamos, que pueden ser individuales también o pueden ser grupales, y las terapias de soluciones sociales. Las terapias de soluciones sociales, o de solución de problemas sería en realidad, se enfocan en enseñar a los niños a abordar y resolver problemas de manera efectiva. Esto puede incluir la identificación de problemas, la generación de soluciones posibles y la evaluación de las consecuencias de cada solución. Van tomando así cada episodio que ellos les traen. Ayer me peleé en la escuela con fulanito. Bueno, a ver, veamos el problema, lo van analizando paso por paso, cuándo podría haberse parado a pensar, cuándo podría haber decidido cuál era cada opción, qué consecuencias tenía cada opción, y entonces se van adiestrando en cómo ir reaccionando y saber qué consecuencia va a tener con cada decisión que tome. Con respecto al asesoramiento a padres y docentes, acá vamos a frenarnos un poquito porque es fundamental, como dijimos al principio, la manera en la que reaccionen y en la que se posicionen los adultos que acompañan a estos niños van a influir de manera muy, muy fuerte en cómo evolucione la patología del niño, en si logre irse organizando y calmando o si se retroalimente y explote el niño y llegue a prenderse fuego. Entonces, primero necesitamos reflexionar ante cuáles son las maneras espontáneas y naturales en las que los adultos que se encuentran frente a la situación de convivir con un niño con TOC reaccionan. Acá les he puesto imágenes, algunos ejemplos. Van a ver que son ejemplos que ven todos los días en los adultos que acompañan a los niños. Por ejemplo, el clásico Simpson, pequeño demonio, ¿no es cierto? Sentir que el niño es un maldito que les complica la vida y llegar a reaccionar de manera violenta y a producir maltrato, lo cual
cuando tenemos niños con esta característica, no es un caso necesariamente para denunciar, sino para trabajar, porque son padres desbordadísimos que no saben, no tienen las herramientas para trabajar con un niño así. Entonces necesitan que en lugar de culpabilizarlos, los ayudemos, los escuchemos, les ayudemos a calmarse ellos y los vayamos dando herramientas, brindándoles herramientas para poder reaccionar con el niño de una manera que no sea violenta. El clásico ejemplo de los padres que se culpan entre sí por las conductas del niño, lo cual genera muchísima angustia en el niño, o de padres que culpan a la escuela y escuela que culpa a los padres, también se suele ver. Todos buscar el culpable de que el niño sea así, lo cual es totalmente infructuoso. La frustración, ahí está en dos cuadros la frustración. El docente, que ya no sabe qué hacer con el niño que está molestando y desafiando y haciendo todo lo contrario todo el tiempo. Y los padres, que no saben qué hacer con ese niño que se está portando mal todo el tiempo. En estos casos es la frustración y la impotencia, diría yo, que genera un niño así. La negación o la indiferencia, las conductas más bien pasivas o negligentes, si se quiere. Ahí está la mamá en su mundo hablando por teléfono mientras el niño se porta mal, rompe las plantas, hace las cosas. Yo estoy segura que todos han visto todos estos ejemplos. Y este es muy bueno, que es el tomar los padres una actitud más desafiante que el niño, validar lo que hace el niño de portarse mal, culpar a otros y ponerse ellos más desafiantes y más oposicionistas. Este es el cuadro clásico de que antes, cuando el niño traía malas notas, los padres lo retaban, y ahora los padres retan a la maestra por ponerle las malas notas, ¿no es cierto? Bueno, ese sería el ejemplo de los padres que son más desafiantes que el niño, que se ve muchísimo porque tiene todo este factor hereditario genético que decíamos. Les voy a pasar ahora un videíto que espero que salga bien. Para el que lo quiera buscar después, se llama Children See, Children Do. Va sin sonido porque lo que importa es la imagen. Así que se lo paso para que lo vean, presten atención y reflexionen. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? A ver acá cómo pasa la siguiente filmina. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill. Ahora sí. Pasamos a la siguiente, volvemos a SlideShow. Bueno, como reflexión de ese video, ¿qué es lo importante? La realidad es que criar, acompañar o educar a un niño con TOD, a un niño con estas características, es un gran desafío. Hay que verlo así, pero es un desafío que somos capaces de encarar. ¿Cuál es la mayor dificultad? Que el niño con TOD educar a un niño con TOD es muy frustrante. Y si nos frustramos como adultos,
tenemos que aprender a manejar nuestra frustración. Y es un niño al que tenemos que enseñarle a manejar sus emociones y a comportarse. ¿Y cómo aprenden los niños? Como vimos en el video, por imitación. Entonces, antes de poder empezar a trabajar sobre los métodos de crianza, sobre el niño con TOC, sobre sus síntomas, tenemos que mirarnos nosotros como adultos. Seamos el papá de ese niño, seamos el docente, seamos el profesional que lo trata, porque los niños aprenden con el ejemplo. No basta con decirles pórtate bien, nos miran cómo nos portamos nosotros adultos. Y el tema del manejo de las emociones, que es algo sumamente básico, lo aprenden por imitación. Nos están mirando todo el tiempo cómo reaccionamos cuando nos enojamos, cuando nos frustramos. Y el adulto que no maneja sus emociones, que perdón, pero somos la gran mayoría, muy pocos adultos hay que manejemos las emociones bien y sobre todo que les mostremos a los niños cómo manejar las emociones bien, con el ejemplo. Estamos al horno. Si le queremos que el niño no grite y gritamos, el niño no va a aprender a no gritar, va a aprender a gritar. Entonces, a mí me resulta útil y también me divierte preguntarles a los niños, cuando trabajamos el tema de cómo manejan ellos sus emociones, preguntarles cómo manejan sus emociones o cómo manejan la frustración sus padres. Son muy divertidas las respuestas, les sugiero que lo hagan, incluso los docentes en algún ejercicio, porque es muy divertido lo que responden. Tengo niños que me responden, por ejemplo, hay uno que me dijo el otro día, mi papá siempre que se frustra busca culpables. Se frustra cuando se le pierden sus herramientas y siempre piensa que se las sacó a alguien. ¿Y para qué queremos las herramientas?, me dice el niño. Otro que me acuerdo que fue muy genial su respuesta fue un niño que me dijo, la frustración de mi mamá soy yo, me dijo. Mi mamá se frustra cuando yo no me porto bien. Y bueno, si nos ponemos a fijarnos, hay adultos que se frustran y se ponen a llorar delante de los niños, hay otros que se frustran y gritan, hay otros que se frustran y los castigan excesivamente. Es muy importante que no se mezcle nuestra reacción emocional al problema del niño con la manera en la que queremos criarlo y ponerle límites. No se pueden mezclar, tienen que ser cosas totalmente diferenciadas. Entonces, como no hay nada más frustrante que tener un niño con TOD, el adulto que está teniendo que acompañar a un niño con TOD tiene que estar en un espacio de terapia personal para diferenciar sus cosas, sus emociones, su ira, su frustración, su tristeza, su angustia con esta situación de la crianza del niño. No puede metérsela en la crianza del niño su frustración, ¿sí? Bueno, existen varios modelos de crianza. La mayoría tiene sus propias características y sus propios enfoques. Ahí les hice un gráfico de los 4 tipos de estilos parentales o estilos de crianza diferentes. Está la crianza autoritaria, que se caracteriza por reglas estrictas y expectativas altas. Suelen ser padres inflexibles que esperan obediencia sin cuestionamientos. Aunque pueden llevar a niños obedientes, también pueden generar problemas de autoestima y falta de habilidades sociales. Y pueden generar todo lo contrario, que en lugar de tener niños obedientes, sean niños que se rebelan ante ese modelo autoritario, que son más opositores y más desafiantes. La crianza democrática, yo acá las he puesto como diferentes, pero en realidad la crianza respetuosa o crianza con apego es un subtipo de la crianza democrática. La crianza democrática se caracteriza se llama, no hay que confundirla con la autoritaria, porque se llama autoritativa también, y combina reglas claras con una comunicación abierta y apoyo emocional. Los padres establecen límites, pero también fomentan la independencia del niño y el diálogo. Este enfoque suele resultar en niños seguros de sí mismos y con buenas habilidades sociales. Es decir, que es el que tiene mejores resultados siempre, más allá de que el niño tenga un trastorno o no. Después está la crianza permisiva. Los padres permisivos son indulgentes, no imponen muchas reglas,
tienden a ser muy afectuosos, pero no establecen límites claros, y esto puede llevar a niños con problemas de disciplina y dificultad para seguir normas. Luego está la crianza negligente o pasiva. En este estilo los padres están emocionalmente distantes y no responden adecuadamente a las necesidades de sus hijos. La falta de involucramiento puede resultar en problemas emocionales y de comportamiento de los niños. Cada estilo tiene sus pros y sus contras. El mejor enfoque suele ser el que se encuentra un equilibrio entre la sensibilidad del niño y el límite adecuado. Lo importante es, a mí me sirvió mucho cuando estudié psicología, saber que una sociedad saludable necesita diferentes tipos de individuos. Como los diferentes tipos de crianza van a generar diferentes tipos de individuos, está bueno tener claro que no hay un tipo de crianza correcto, porque tendríamos todos los ciudadanos iguales y no sería una sociedad saludable. Es decir, que dentro de lo que no es ni un extremo ni el otro, ni maltrato ni negligencia, ¿no es cierto?, los distintos estilos parentales son todos válidos. Pero bueno, volviendo al tema de los niños con trastorno opositor desafiante, está absolutamente estudiado y demostrado que el estilo de crianza que más resuelve y que mejor resulta con este niño es la crianza respetuosa o crianza con apego. La crianza respetuosa o crianza con apego, crianza positiva le llaman también algunos, es un enfoque educativo que se basa en la teoría del apego de John Bowlby. Se basa en enseñar a que el niño sea respetuoso respetándolo. Respetando al niño en sus necesidades y en lo que necesita en cada momento, el niño aprende a respetar. Los principios fundamentales de la crianza respetuosa o con apego son el amor incondicional. El niño tiene que tener clarísimo que es amado, y que el padre, cuando él hace algo que está mal, le coloca un límite porque lo ama y porque quiere que sea un niño saludable y que diferencie lo que está bien de lo que está mal. Eso el niño no lo va a entender si el límite se le pone con malos tratos, con gritos, con insultos, con humillaciones. Poner un límite tiene que ser una expresión más de amor. El niño tiene que entender y tienen que verbalizárselo. Decirle, no vas a usar el celular hoy y sé que te duele, me duele a mí también, pero lo tengo que hacer porque quiero que entiendas que lo que hiciste está mal. Entonces, porque te amo, te voy a sacar el celular para que vos puedas ser un buen niño. Tiene que ser el mensaje verbalizado y coherente con la manera de aplicarle el límite, ¿sí? La empatía busca comprender las necesidades emocionales y físicas del niño. En primer lugar, cuando el niño hace el enojo, el berrinche, el escándalo, es entender qué es lo que le está pasando, entender qué lo enojó, qué lo frustró, y no ir a retarlo por el berrinche, sino decirle, validarle sus emociones, decirle, entiendo que te frustra que no pudimos ir a McDonald's. Lo entiendo que te frustra, entiendo que no es lo que querías. Desahogate, llorá, y bueno, y después lo hablamos. Pero es la empatía, el poder primero entender lo que el niño está sintiendo. No decirle, deja de gritar, deja de llorar, corta con tu conducta, sino entender el por qué le está produciendo. La igualdad, por supuesto, es otro pilar de este tipo de crianza. No es yo soy el adulto, yo mando y vos obedeces porque sí, ¿no es cierto? Sino los dos somos seres humanos y el respeto es mutuo. Yo te respeto a vos, vos me respetas a mí, pero yo te pongo los límites porque yo soy el que sabe, qué está bien y qué está mal. Tiene que haber una asimetría, pero la igualdad está en el respeto. No puede uno faltarle el respeto al otro porque es el padre, ¿no es cierto? La igualdad está en el respeto. La asimetría está en la autoridad. No hay que confundir las dos cosas. Y bueno, y el respeto. Se basa en el respeto, la crianza respetuosa. Si yo respeto al niño, el niño va a aprender a respetarme a mí y a respetar a los demás. Entonces,
Así como tenemos los principios fundamentales de la crianza respetuosa, tenemos esto que es que tiene que basarse en una relación mutua segura y respetuosa. Se llaman también crianza con apego seguro, el tema de que el niño se sienta seguro. El objetivo principal es fomentar una relación segura y respetuosa entre las figuras cuidadoras, que pueden ser los padres, yo hablo de los padres, pero incluye también los docentes, incluye los profesionales, incluye el acompañante terapéutico en el caso que exista, y el niño. Se tiene que brindar una atención cariñosa y acompañar al niño en su crecimiento y desarrollo. En resumen, la crianza respetuosa busca cultivar un vínculo afectivo, sólido, y considera las necesidades emocionales del niño como prioritarias. Este es el lema principal de la crianza respetuosa, que dice muchísimo, es: no se pide calma a gritos. Si yo quiero que el niño se calme, tengo que ayudarlo a que se calme. Si yo me pongo nervioso y yo le grito, el niño no se va a calmar. Eso sirve desde un bebé recién nacido hasta un adolescente, y es la base, lo más simbólico que tiene este tipo de crianza. Primero, la empatía, primero registrarme cómo estoy yo, calmarme yo, y para ahí poder ayudar a calmarse a la persona que está con una crisis. Pasamos al tema de los niños con TOD en la escuela. ¿Cómo llevamos el manejo? ¿Qué hacemos con un niño con TOD en la escuela? Manejar a niños con trastorno opositor desafiante en la escuela puede ser un gran desafío, pero hay varias estrategias que pueden ayudar a crear un ambiente más positivo y más productivo. Primero, establecer expectativas claras. Es importante que el niño, yo digo el niño con TOD, pero sirve para todos los niños, comprenda las reglas y las expectativas desde el principio, que sepa qué conductas puede tener y cuáles no, qué se espera de él, y que las reglas sean claras, sean consistentes y sean comunicadas de una manera calmada y firme. Y por supuesto sean respetadas por el docente antes que por el niño. Porque si pretendemos que no grite, el docente no puede gritarles. Si pretendemos que el niño no trate mal, el docente no puede tratar mal, ¿no es cierto? Son cosas básicas. Si pretendemos que el niño aprenda a hablar por turnos, el docente tiene que respetar el turno de hablar del niño y no interrumpirlo y cortarlo. Todo esto de la crianza respetuosa se proyecta al trabajo en la escuela, ¿no es cierto? Tiene que haber coherencia. La coherencia es fundamental. Segundo, el refuerzo positivo. Con los niños con TOD específicamente sirve mucho reconocer y premiar las conductas adecuadas, suele ser muy efectivo. Son niños que se identifican tanto con su rol de niño malo, ¿no es cierto? Que dicen, bueno, si todos me dicen que soy malo, será porque soy malo, ese soy. Entonces se identifican con eso y actúan en consecuencia. Entonces, para dar vuelta a esta conducta, sirve mucho marcarles las cosas que hacen bien y decirles: vos que sos tan ágil, en vez de decirles sos inquieto y molesto, ayúdame. Entonces borra el pizarrón, ayuda, llevar las hojas a la directora y volver. Darles actividades y darles responsabilidades para cambiarles esa posición del niño de ser el malo que se porta siempre mal y al que retan siempre, para ser el niño que tiene cualidades que pueden servir, ¿no es cierto? Ignorar comportamientos menores. Esto después en el tema de los consejos a padres está expresado como elegir las batallas, que es algo que les digo siempre también a los padres de adolescentes. Si uno quiere estarle corrigiendo todas las conductas de todo lo que hace mal, termina frustrado el niño, frustrado el adulto y terminamos perdiendo la batalla. Entonces, ignorar comportamientos menores sería eso. El no estarlo confrontando por todo. El que cuando hace cositas molesta, ignorarlo, hacer como que no lo vimos, para no desautorizarnos, pero para no estar todo el tiempo llamándole la atención, que es lo que genera después tanto conflicto. Evitar darles atención negativa excesiva, porque también hay muchos niños que recurren a estas conductas en la escuela
porque son ignorados en la casa. Entonces, si el niño logra la atención con las malas conductas y cada vez que se porta mal logra todas las miradas, las va a repetir. Entonces, por ahí quitarle la mirada cuando se porta mal y mirarlo y felicitarlo cuando se porta bien también sirve para modificar estas conductas. Desarrollar una relación positiva, construir una relación de confianza y de respeto con el niño puede ayudar a reducir los comportamientos desafiantes. Esto incluye escuchar activamente, mostrar empatía, registrar sus emociones, validarlas y mantener una comunicación abierta con el niño. Yo que los escucho mucho en el consultorio, los niños te saben decir clarísimo con qué maestras se llevan bien, con qué maestras se llevan mal, y decir, tal maestra no me deja hablar, me reta siempre por las dudas, no me pregunta cómo estoy, no me mira qué estoy haciendo, me reta antes de preguntarme por qué no alcancé a copiar, por qué me fue mal, me reta. Entonces a esa maestra le hacen la vida imposible. En cambio la que se les acerca, les hace un cariño, les pregunta si tienen dificultad, si tienen ayuda, los escucha, los respeta, es con la maestra que se llevan bien y no suelen tener ningún conflicto de conducta en esa clase. Yo les pregunto mucho eso y suele ser clarísimo cómo se comportan diferente con cada adulto. Bueno, por supuesto las intervenciones individualizadas, porque cada niño es diferente, entonces hay que hacer un plan de intervención personalizado para las necesidades específicas de ese niño. No todos necesitan medicación, no todos necesitan acompañante terapéutico, no todos necesitan refuerzo escolar o plan pedagógico especializado. Cada niño es diferente, entonces hay que irse adaptando a las necesidades de ese niño en particular. La colaboración, por supuesto, entre padres, docentes y profesionales. Se usa mucho, por lo menos acá en Mendoza, el armar grupo de WhatsApp de los casos complejos. No de todos los casos, por suerte, porque si no enloqueceríamos, ¿no es cierto? Pero en los casos muy complejos de niños con conductas muy disruptivas, armamos grupos de WhatsApp en los que están incluidos algún representante de la escuela, el acompañante terapéutico, los terapeutas involucrados, para poder entre todos pensar estrategias que les sirvan a ese niño. Sirven mucho algunos, de otros yo he elegido salirme porque se basan en criticar a los otros adultos en lugar de pensar en cómo ayudar al niño. Entonces, bueno, puede dar como toda la tecnología, puede dar para un buen uso o para un mal uso. Pero bueno, se puede usar y se puede usar para bien. Y en los casos graves, como dijimos, en los que el niño se pone en riesgo a sí mismo o pone en riesgo a otros, sirve mucho la figura del acompañante terapéutico, que descomprime en caso de que el niño vaya a tener una crisis o esté manejando mal las emociones, sacarlo del curso un rato, ir a caminar, tener un adulto que lo escucha, que se pone en su lugar, que le ayuda, que le da herramientas sociales para manejar las distintas situaciones. En los casos graves sirve mucho. A veces están con el niño cuando el niño es muy grave o de ir a la piña muy rápido. Otros casos están afuera y el docente lo convoca cuando hace falta alguna situación puntual. Consejos ahora para padres de niños con TOD. Son todos, la mayoría, basados en todo esto que decíamos de la crianza respetuosa. Pero bueno, algunos consejos prácticos pueden ser reforzar lo positivo, al igual que en la escuela y en los docentes, elogiar y premiar los comportamientos adecuados del niño, que pueden ser elogios verbales, no es comprarle un regalo, son elogios verbales, abrazos, pequeñas recompensas, salir juntos a pasear, tiempo compartido. Por ahí el tiempo compartido es un hermoso premio para cuando se porta bien. El reforzar lo positivo, como les decía, sirve para darle vuelta al niño ese identificarse con el niño malo y de golpe poder darse cuenta que puede hacer cosas buenas y mostrarle, no, vos, aunque te seas inquieto para algunas cosas, mira qué bien que podés hacer esto otro, y que el niño aprenda a captar la atención y a captar la mirada de su adulto por el lado bueno y no por el lado malo.
Es muy común, no lo nombramos en las causas, pero es muy común que el trastorno tan opositor y tan desafiante sea para lograr la mirada del adulto que no lo está mirando. Y logra que lo mire más cuando se porta mal que cuando se porta bien. Entonces poder prestarle más atención cuando se porta bien y quitarle la mirada cuando se porta mal suele ser muy fructífero. Punto número 2, sea un modelo a seguir. Es la base absoluta de la crianza en general. Muestre el comportamiento que deseas ver en tu hijo. Los niños aprenden observando a sus padres. Entonces, si el adulto es calmado y respetuoso, incluso en situaciones difíciles y que lo sacan de quicio, el niño va a aprender a ser calmado y respetuoso. Si el adulto se enoja y grita y pega y dice, pasa mucho cuando uno trata de trabajar esto y te dicen, bueno, pero yo soy así, te dice el adulto. Y no sirve el yo soy así. Si uno está educando a un niño y quiere que el niño sea de una manera diferente, va a tener que el adulto aprender a comportarse de una manera diferente. Va a tener que hacer un esfuerzo y en el momento que se enoja decir, alto, vamos a seguir la discusión mañana, irse, manejar su enojo como le salga, salir a correr, agarrar una bolsa de boxeo y pegarle, lo que cada uno le sirva, y continuar, digamos, en el trabajo de criar el niño después, ¿no? Cuando esté enojado. Fundamental. Ser un modelo a seguir, el niño va a imitar las conductas, no va a hacer lo que uno le diga, aunque uno se comporte diferente. Elegir las batallas, lo mismo que decíamos, no todas las conductas desafiantes necesitan una confrontación, porque si no se agota el vínculo, se agota el niño, se agota el adulto. Hay que decidir cuáles son las importantes y enfocarse en ellas. Y evitar luchas de poder innecesarias y que hagan que terminemos perdiendo la batalla. Establecer límites claros, dar instrucciones claras y precisas y aplicar consecuencias razonables y estables, que sean siempre iguales y que sean coherentes. No dejarlo que haga algo, que salte en la cama 90 veces y en la 91 me cansó y retarlo o mandarlo a la penitencia. Eso no es coherente, tiene que ser coherente. O se puede saltar en la cama o no se puede saltar en la cama. O se puede usar el celular o no se puede, o se puede tantos minutos, tantas horas y para tales cosas. Las reglas tienen que ser claras, tienen que estar habladas, incluso sirve escribirlas y firmarlas para que queden claras, y tiene que haber coherencia, no puede ser la tolerancia o no según el estado de ánimo del padre, según el agotamiento del padre, ¿sí? Tiene que haber coherencia. Crear una rutina es fundamental, ayuda mucho tener un horario diario y regular y que el niño sepa qué va a pasar en cada horario. Genera una sensación de seguridad y de previsibilidad, lo cual es muy beneficioso para los niños con TOD. Fomentar una comunicación abierta, escuchar activamente al niño y validar sus sentimientos ayuda a que el niño no se enoje, reduzca su frustración y mejore su relación. Y buscar apoyo profesional, por supuesto, no hay que dudar en buscar la ayuda de un psicólogo, de un terapeuta especializado en trastornos de conducta, ya que les pueden dar estrategias adicionales y apoyo más especializado en cada niño, ¿no es cierto? Porque estos son consejos generales. Pasamos por último a un tema que lo suelo incluir porque estamos en una época en la cual estamos cruzados, atravesados y bombardeados por el tema de nuestros hijos frente a la tecnología. ¿En qué es dañina la tecnología? La tecnología en sí no es dañina. El uso excesivo y sin control de la tecnología por parte de los niños trae consecuencias. Pongo por parte de los niños con TOD, pero es por todos los niños, por supuesto. Produce reducción en la actividad física. Pasar mucho tiempo frente a las pantallas puede disminuir el tiempo dedicado a las actividades físicas, lo cual lleva a problemas de salud como el sobrepeso y la obesidad. Problemas de sueño, la exposición prolongada a pantallas, especialmente antes de dormir, puede interferir con los patrones de sueño, causando insomnio y otros trastornos. Impacto en el desarrollo social y emocional,
El tiempo excesivo frente a las pantallas puede limitar las interacciones cara a cara, esenciales para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, y esto puede ser más problemático para niños con TOD, ya que ellos tienen ya de por sí dificultad para socializar. Ciertos jueguitos y ciertas aplicaciones aumentan la irritabilidad y la impulsividad y exacerban todos los síntomas. Es esto que yo les decía. Hay jueguitos muy bélicos. Hay edades para cada juego. Nosotros, cuando éramos chicos, teníamos el horario de protección al menor y en ese horario no teníamos acceso a nada que no fuera apropiado para nuestra edad. Los chicos ahora, pero desde bebés, con chupete, ya están con el celular y muchas veces sin control de qué es lo que ven. El adulto tiene que saber qué es lo que está viendo el niño y filtrarle qué es para su edad y qué no. Ven muchos youtubers que juegan los jueguitos de niños, que a ellos les gustan porque son niños, y que tienen un vocabulario, una conducta y unos consejos que les dan muy, muy inapropiados para niños chicos. Y hay jueguitos que disparan la agresividad de una manera terrible, que los frustran y los ponen muy agresivos. Entonces, tiene que haber un filtro. Por último, disminuyen la atención y la concentración. El uso excesivo de pantallas puede afectar la capacidad de atención y concentración de los niños. Los acostumbra a lo inmediato. ¿Vieron lo que es el TikTok, los Reels de Instagram? Cambia la atención constantemente, cambia la actividad, cambia. Entonces después no toleran sostener la atención un periodo largo en algo con menos estímulo. En ese sentido es muy perjudicial. El TikTok y los Reels, hasta para los adultos, son muy perjudiciales. Pero la tecnología también puede ser una herramienta útil, ya que podemos usar aplicaciones educativas, herramientas que sirvan para organizar los horarios y las actividades. Podemos usar los adultos programas de reforzamiento positivo, ayudarlos en aprender cosas viendo videos educativos que les va a llamar mucho más la atención que el papel a lo mejor. Las herramientas de control parental, la manera de mitigar todos estos efectos negativos es usar la tecnología a nuestro favor. Hay que establecer límites claros, por supuesto, sobre el tiempo de pantalla y sobre qué pueden ver y qué no. Y para eso hay muchas herramientas de control parental, sobre todo en los niños chicos. Acá se usa mucho el Family Link, que es una aplicación que permite prender y apagar el teléfono del niño desde nuestro teléfono. Muchos les ponen mensajitos, buenas noches, hora de irse a dormir, y se les apaga. Y permite filtrar a qué pueden acceder y a qué no. Y bueno, la utilización del tiempo de uso de celulares o PlayStation nos puede servir a nuestro favor como premio o castigo, ¿no es cierto? Como consecuencia cuando se portan mal o cuando traen quejas de la escuela o hicieron algo grave, ese día no toca tecnología. Lo podemos usar a nuestro favor en ese sentido. Conclusiones. Ya estamos en el último minuto. Muchas veces, debajo de una tremenda etiqueta como es el trastorno opositor desafiante, lo único que tenemos es un niño enojado por no sentirse escuchado, por no sentirse comprendido y por no estar siendo respetado, lo cual es su derecho. El niño tiene derecho a que se lo escuche, a que se le preste atención, a que se lo comprenda y a que se lo respete. Muchas veces llega el niño con el cuadro completo del libro de trastorno opositor desafiante y lo que estamos viendo es un niño al cual no se le están respetando los derechos. Entonces, por supuesto, escucharlo va a ser el principio, el pilar fundamental para poder empezar a solucionar este problema. Muchas gracias a todos por escucharme. Les dejo acá mis datos de contacto. Si alguien quiere después algo más del material o que le pase información complementaria, me pueden escribir o me pueden mandar WhatsApp.